referente de salud de ATE y CTA Autónoma, para contarnos un poco. Estamos viendo las asambleas, las fotos de las asambleas en distintos hospitales, para contarnos un poco de qué se trata. Pasamal, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. Bien. Sí, así como vos decís, esta semana se han intensificado las asambleas en distintos hospitales y CAS de la provincia, en donde discutimos cuál fue la propuesta del gobierno y cuál fue la propuesta que se ha presentado desde los trabajadores, digamos. Bueno, evidentemente lo que en la última reunión el gobierno nos ofreció como incremento salarial para este segundo trimestre del año es una cifra que en todas las asambleas claramente se ha expresado que es insuficiente y nos han planteado que la exigencia de un mayor aumento salarial, digamos. Esto es así en todas las asambleas. Hoy en una asamblea, bueno, hicimos ayer una asamblea en el pediátrico que fue muy numerosa, después otras ahí, bueno, con trabajadores y trabajadoras de tanto del pediátrico como del hospital materno. Después otra asamblea que también fue muy numerosa en el hospital Baliña, donde participaron trabajadores del Carrillo, de la red de traslado y del sector de saneamiento ambiental, además de lo del Baliña, y finalmente cerca del mediodía una asamblea en el hospital Favaloro. Y hoy, bueno, ayer empezaron también a hacerse reuniones hospital de 2 de Mayo, hoy en el hospital de San Vicente, en el San Miguel de Iguazú y en el hospital de Esperanza. Ahí en Esperanza una compañera nos dijo, bueno, mi hijo estaba necesitando que le compre unas cosas, bueno, yo esperaba el aumento. Resulta que cuando cobré el aumento tampoco me alcanzó la plata para comprar lo que mi hijo necesitaba, digamos, porque para el momento, para el mes en el que nos dieron el aumento, que fue en el último mes del trimestre, es decir, en el mes de marzo, las cosas habían subido, dice, la harina había subido, la leche había subido, todas las cosas habían subido y tampoco con el aumento pude comprar las cosas que necesitaba mi hijo, digamos. Este relato de esta trabajadora de salud muestra a las claras cuál es la situación por la que estamos atravesando los trabajadores de salud en particular, pero en general todos los trabajadores que están en la provincia de Misiones. Pasaban, esto ustedes, si uno un poco recorre lo que ha sido la discusión en esa mesa con el gobierno provincial, con el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, un poco ustedes le advertían de esta situación, ¿no? Advertían que con el esquema de aumentos que venían planteando y la presión de la inflación iba a ser claramente insuficiente. Y en algún momento escuchábamos al ministro de Hacienda, por ejemplo, decir, bueno, no es tan así, como también relativizando esa cuestión. Sí, en realidad el aumento otorgado en marzo se otorga 8 meses después del último aumento, digamos, ¿no? En ese tiempo, bueno, la inflación venía subiendo, ¿no? Hasta febrero. En marzo ya no subió, sino que ahí ya galopó directamente, abril también, y entonces las previsiones en referencia al incremento del costo del vida, del IPC o de la inflación, han superado ampliamente todo lo que estaba pensado a principio de año, digamos. Entonces esto requiere dos cosas: que los aumentos se hagan más seguidos y además se hagan al principio del trimestre y no al final del trimestre. Ya esta segunda discusión, el aumento se va a dar en el mes del medio del trimestre, y nosotros aspiramos que el próximo trimestre el aumento se dé en el primer mes del trimestre, digamos, para que, bueno, los y las trabajadoras contemos con esos recursos para hacer frente a la inflación. Si el gobierno no encuentra los mecanismos para detener la inflación y para detener fundamentalmente el aumento de los productos alimentarios,
porque con salarios muy bajos no existe ninguna posibilidad de ahorro, digamos. El grueso de lo que se cobra en el sueldo se utiliza para los alimentos, y el costo o la inflación en el sector alimentario ha sido más alta que la inflación general, que considera otros rubros, digamos, que ante este proceso inflacionario y ante salarios bajos, la gente ha dejado de utilizar o de comprar, digamos, ¿no? Además del tema salarios, ¿qué otras cuestiones aparecen en las asambleas? ¿Qué otras demandas? Bueno, hay un tema que en salud pública en este momento, en el Ministerio de Salud Pública, se liquidan 7.700 sueldos, ¿no? Así que hay 7.700 trabajadores. Esto más los 2.500, 3.000 que hay en el Parque de la Salud, más algunos precarizados que hay, conforman todo el recurso humano de salud pública. De estos 7.700, 3.100 son contratados, ¿no? 3.100 son contratados. Que bueno, tenemos que decir que en el año 2020, a partir de la CAMPE del 2019, ahí en el cual CONATE y CTA, los trabajadores de salud, hicimos ACAMPE y terminamos firmando un acuerdo con el ministro Villalba. A partir de ahí se estableció la regularización de los trabajadores precarizados, que estaban precarizados por distintos mecanismos. Bueno, hoy hay 3.100 contratados, y un reclamo es que estos contratados, como ocurre en otros sectores de trabajadores del Estado, como por ejemplo en la docencia, que este año ya se ha firmado una nueva resolución en donde se establece la titularización de los docentes, porque además con una justificación muy interesante que dice que bueno, un docente estable, si titularizado, ejerce mejor sus funciones y puede enseñar mejor. El criterio de salud pública también debería ser lo mismo. El gobierno anunció que, dado el reclamo que se ha intensificado en todos los lugares, planteando desde los trabajadores y desde los gremios, planteando el pase a planta, de los 3.100 anunció que van a pasar a planta 500 trabajadores, ¿no? Así que en parte esto se va a resolver, queda otra tanda dentro de lo que están los agentes sanitarios que todavía no han pasado a planta permanente. Sí. Antes de avanzar al otro punto, una de las estaba haciendo los números en base a lo que nos ibas diciendo. ¿Está bien decir entonces que algo así como 4.600 trabajadores nada más hoy están de alguna manera con trabajo estable, son parte, no podríamos decir que no están precarizados en algunas de las formas de precarización que se fueron marcando? Sí, esto es así, digamos. Ahí, esto que decía vos, 4.500, digamos, trabajadores en planta permanente, estables, ¿no? Estos, digamos, haciendo la comparación con los docentes, serían docentes titulares, ¿no? Los otros, 3.100 son contratados, digamos. Si bien es cierto, estos contratados ya tienen, van adquiriendo derechos, digamos, porque estos contratados tienen aporte jubilatorio, tienen obra social, tienen la misma ART que tenemos el resto, que en realidad es un autoseguro, que tenemos el resto, ¿no? Ahí ya empieza la vida, y tienen además, digamos, prácticamente el mismo sueldo que los trabajadores de planta permanente. Solo un adicional que se ha mantenido de mérito hace la diferencia. En lo demás tienen el mismo sueldo, y tienen además sueldo en blanco, digamos, ¿no? ¿Qué le faltaría? ¿La estabilidad? ¿Qué faltaría ahí? La estabilidad que se da a partir del pase a planta permanente, ¿no? Y bueno, esto también es lo mismo en el caso de los trabajadores del Parque de la Salud, que en cuanto a lo salarial, tienen una situación semejante, en algunos casos un poco mejor que los trabajadores del Ministerio de Salud Pública, pero bueno, les falta este tema, que es el tema de el pase a planta permanente, digamos, ¿no? Porque bueno, a partir del pase de planta permanente hay un periodo que en este momento es de 6 meses,
a partir de lo cual los empleados públicos o trabajadores del Estado en todo el país adquieren lo que se llama la estabilidad laboral, digamos, ¿no? Así que bueno, que en realidad es un tema que en forma insistente en los distintos hospitales y CAP los trabajadores nos plantean para lograr algo que nos corresponde, y que es que, bueno, después de un periodo ahí como contratados, los trabajadores, porque digamos los contratos están hechos para tareas temporales, ¿viste? Pero bueno, si hay un contratado que ya está un año, está otro año, está el tercer año, bueno, ya no es una tarea temporal y todos deberían pasar a planta permanente. Decías ahí, además de la precarización, el tema salarial, que hay otras cuestiones que van apareciendo en las asambleas. ¿Cuáles son? Sí, nosotros, bueno, en realidad hicimos un petitorio de 15 puntos. Ahí, bueno, digamos, hay un tema para un grupo de trabajadores que junto a un sector de trabajadores de la categoría C1, que en realidad, digamos, porque la carrera sanitaria se pone en vigencia en el año 94, empieza a instrumentarse en el año 94. En el año 94, el 85% de los enfermeros tenía la primaria completa y un curso de auxiliar de enfermería, el 85%. El 15% era enfermero universitario o licenciado en enfermería. 25 años después, eso era el año 94, 25 años después, esta relación se invirtió, ¿no? Entonces, en el año 94, la mayoría de los enfermeros que ingresaron a la carrera sanitaria entraron con la categoría C1, y era el único agrupamiento que cumplía un horario de 40 horas semanales, es decir, 8 horas diarias, para que haya 3 turnos de enfermería para cubrir un día, digamos, ¿no? Hoy, producto de la formación y del esfuerzo que hicieron los trabajadores del sector de enfermería y también trabajadores de otro sector, se invirtió esa relación, y hoy solamente el 15% tiene la primaria y el curso auxiliar técnico. El 85% son enfermeros y enfermeras universitarias y licenciados en enfermería, digamos. Así que bueno, por eso otro de los puntos que se pide, estamos exigiendo al gobierno, es que se ponga en vigencia el Consejo de Carrera Sanitaria, que es este ente colectivo con participación de los gremios y participación del Estado, de la patronal, que reglamenta todas estas cuestiones, todas estas modificaciones que sufre el sistema sanitario, digamos, ¿no? Ese es otro de los temas. Bueno, después hay algunos adicionales que se tienen que implementar. Hay trabajadores que, por ejemplo, no cobran presentismo, que son los trabajadores que contrata el Parque de la Salud, pero que trabajan en el ministerio, se llaman trabajadores conveniados. Estos cobran el mismo sueldo, pero no cobran el adicional por presentismo. Es decir que los otros temas son una serie de temas que, bueno, ahí también planteamos el tema de la jubilación que tenemos nosotros congelada a partir de los 27 años. Bueno, son todos, ya no son temas generales, sino son temas que afectan a sectores de trabajadores. Más específicos. Y bueno, también acá planteamos, y esto se acordó en la última reunión, dado que en el ministerio, como en cualquier otro sector de trabajo, existen hechos de violencia. Entonces, bueno, ya habíamos planteado en los acuerdos anteriores la necesidad que se implemente un ámbito y que se establezcan responsables, uno para la implementación efectiva de la ley Micaela, y otra para que haya un ámbito concreto en donde ante la existencia de violencia laboral o violencia de género, las trabajadoras y los trabajadores que estén afectados por eso puedan tener un ámbito concreto en el que hacer la denuncia y en resolver estos problemas, digamos. En esto se avanzó y bueno, el Ministerio en la última reunión estableció 2 o 3 funcionarios que son los que se van a hacer cargo específicamente de este tema, digamos. Pasamán, seguramente vamos a volver a hablar de ese último tema, que es sumamente interesante porque es un gran desafío para todo el mundo del trabajo, como venimos diciendo, empezar a pensar en lugares y en ámbitos libres de violencia, que ya es un tema muy interesante. Así que muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes y hasta el momento. Hasta luego.
Juan Pasamán, referente de ATE y CTA Autónoma en el sector salud, hablando de estas asambleas que estamos viendo en distintos hospitales reclamando, y hay una consigna que ustedes van a encontrar por ahí en las redes también, donde dice el 8% no alcanza, y es este reclamo que le están haciendo a la mesa de salud, donde están discutiendo justamente con el gobierno provincial una propuesta que supere este porcentaje y que además empiece también a ganarle un poco, o por lo menos a acercarse a la inflación, para revertir este largo proceso de pérdida del poder adquisitivo del salario que ya venía o que viene a sumarse a un sector que venía muy, pero muy castigado en los últimos años y que después de las grandes luchas que dieron pudieron discutir mejores condiciones salariales, pero siempre con la inflación detrás, ¿no? Y la precarización laboral, y ahora hay que ponerle también la violencia laboral por cuestiones de género mayoritariamente como otro tema. Hora 18, nos estamos yendo de este otro aire. Mañana es el día del censo, así que estar ahí atentos y atentos.